Y ahora nos encontramos nuevamente en este recorrido en el tiempo que es Expedición Rumbo Norte, un viaje para conocer nuestra historia y entender cómo fuimos construyendo la patria. En esta oportunidad y de la mano del doctor Ignacio Telesca, viajamos hasta el siglo XIX para ir de expedición a lo que fue la fundación de Formosa, que está íntimamente ligada a la guerra de la Triple Alianza. Soy Ignacio Telesca, historiador, profesor en la Universidad Nacional de Formosa e investigador del CONICET. Me he propuesto investigar y analizar nuestra historia para entender nuestra realidad como región. Acompáñame. Conozcamos el pasado para construir nuestro futuro. La fundación de Formosa está íntimamente relacionada con la guerra de la Triple Alianza, esa contienda que enfrentó a Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay y se desarrolló entre 1864 y 1870. Los límites entre Argentina y Paraguay no estaban definidos todavía. De hecho, en 1852 se intentó hacer un tratado definiendo el río Bermejo como el límite entre Argentina y Paraguay, pero el Congreso argentino no acordó con ese tratado, entonces quedó sin definir. Hay que tener en cuenta que Paraguay siempre hizo uso de este territorio. Ya a fines de la colonia, desde Asunción se creó la misión del Timbó, en lo que hoy es Herradura. Luego, durante el gobierno del doctor Francia, después de la independencia, se crearon 4 fortines en esta orilla del río Paraguay, de los cuales uno de ellos se llamaba Formoso. Durante la guerra contra la Triple Alianza, precisamente el 1 de mayo de 1865, se firmó un tratado, conocido como el Tratado Secreto de la Triple Alianza. En ese tratado, uno de los artículos definían cuáles irían a ser los límites entre Paraguay y Argentina y entre Paraguay y Brasil. Entre Paraguay y Argentina se fijaba como límite el río Paraguay. Es decir, que todo el Chaco, el boreal, el central, el austral, iría a pertenecer a la República Argentina. La guerra concluyó el 1 de marzo de 1870, cuando fue asesinado el mariscal López, presidente del Paraguay. Pero no concluyó ahí la guerra en sí, sino que las fuerzas aliadas permanecieron justamente en Asunción y en el Paraguay hasta que finalmente se fijaran los límites. En 1872, hace precisamente 150 años, el presidente de Argentina, que en ese momento era Domingo Faustino Sarmiento, decide crear la gobernación del Chaco. Pone como capital Villa Occidental. Villa Occidental era una población que estaba a 30 kilómetros al norte de Asunción por el río Paraguay. La intención de Sarmiento era generar legitimidad. Es decir, ¿por qué estoy diciendo que todo este territorio le pertenece a Argentina? Entonces creo la gobernación del Chaco. En 1876 finalmente se definen los límites entre Argentina y Paraguay y se toman una serie de medidas que son muy importantes para nuestro caso. Primero, del río Pilcomayo al sur le pertenecería a Argentina. Del río Verde al norte le pertenecería a Paraguay. Y el territorio entre el río Pilcomayo y el río Verde iría a un laudo arbitral. En ese territorio estaba ubicado Villa Occidental.
1877 se destina como el árbitro al presidente de Estados Unidos, Rutherford Hayes, y él se pone a trabajar, le da un año de tiempo a cada una de las partes para que presenten sus fundamentos. Finalmente, en mayo de 1879, el Paraguay tomó posesión de Villa Occidental, la rebautizó como Villa Hayes, y en esos meses previos, entre marzo y abril, la población que vivía en Villa Occidental se trasladó a lo que hoy es Formosa. Cuando tienen que decidir dónde radicar la nueva capital, el gobernador en ese momento era el conocido Lucio B. Mansilla. Él le escribe al ministro del Interior en febrero de 1879 lo siguiente: el punto indicado efectivamente es el conocido desde el tiempo de los españoles con el nombre de Punta Hermosa o Formosa. En toda la vasta extensión de costa fluvial, desde la embocadura del Rey hasta la embocadura del Pilcomayo, no hay pedazo mejor ni parecido siquiera. Formosa no era la única opción que tenía el Estado argentino. De hecho, al presidente, que ya era Nicolás Avellaneda, le había llegado la propuesta de establecer la capital en la desembocadura del Bermejo. Es por eso que Mansilla, que pensaba que el Formosa era mucho mejor que la desembocadura del Bermejo, envía nuevamente a Luis Jorge Fontana, que era su secretario, era el segundo en la gobernación, a hacer una expedición por el lugar, a hacer un recorrido, y ciertamente Fontana, que era una persona de ciencia, que era una persona que se había formado en toda la cuestión de la topografía, de la orografía, de la botánica y la zoología, de inmediato se dio cuenta que Formosa era el lugar ideal. Finalmente, Fontana va hasta Villa Occidental, junta a un grupo de soldados, junta a un grupo de gente y descienden en el barco El Resguardo y desembarcan en lo que hoy es Formosa, en la vuelta a Formosa, en la Punta Hermosa que mencionaba Mansilla. Eso fue el 28 de marzo de 1879. Recordemos que todavía no tenían el aval del Estado argentino. Al día siguiente, Fontana se va en el resguardo hacia Corrientes, tenía una misión que cumplir de parte de Mansilla, tenía que ir a controlar qué pasaba en Resistencia y tenía que buscar un grupo de guardias nacionales para regresar a Formosa. En ese mismo momento, Mansilla va hacia Buenos Aires a definir con el ministro del Interior cuál va a ser la ubicación de la nueva capital. Por supuesto, el ministro del Interior concuerda con Mansilla y resuelve que Formosa tiene que ser la capital, la nueva capital de la gobernación del Chaco. Y el 8 de abril de 1879 se redacta el acta de fundación de la ciudad, de la villa de Formosa. La primera población de la villa de Formosa estaba constituida entonces por los que vivían en Villa Occidental, que se trasladaron en estos primeros meses hasta que se entregó la Villa Occidental a Paraguay. A esto se le sumaron inmediatamente un grupo de europeos, migrantes, que llegaron a estas tierras, más los paraguayos, más la población indígena que vivía en la región, que trabajaba en los obrajes madereros. Todos ellos conformaron y le dieron vida a esta villa de Formosa que hoy cumple 143 años.